Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de El Economista TV. Soy Denise Schmois y hoy nos acompaña a la distancia Alejandro Radonjic en una semana en la que sigue escalando la interna libertaria. Así que hoy tenemos dos especialistas en la materia porque la interna estalló en redes, así que le damos la bienvenida a Lucas Raffo y Pablo Sorazzi, ambos de ADOC, una consultora que realiza mensualmente informes sobre la imagen digital de Javier Milei. Así que les propongo para comenzar a ambos que nos expliquen por qué suele decirse que los libertarios se manejan muy bien en la arena digital. ¿Qué peso tienen? ¿Cómo se mueven? Los escucho. Bueno, primero gracias por la oportunidad. Yo voy a introducir y probablemente después Pablo me corrija, pero porque a nosotros nos gusta decir que Javier Milei políticamente es cierto que tiene mucho peso en digital, que su principal sostén son lo que nosotros llamamos las comunidades digitales, pero también es cierto que es un fenómeno muy mediático, que si se quiere de alguna manera, a mi entender, expresa muy bien esta retroalimentación que se da entre los medios y las redes, pero el sostén de su comunidad, es una comunidad que habla hace mucho tiempo en redes, que tiene una presencia, uno diría, orgánica desde hace muchos años, y creo que han adoptado una lógica para manejarse, que es más propia o nativa digital. Sin embargo, después no hay que dejar de analizar esto que mencionamos, que es un fenómeno que tiene mucha presencia mediática, que la ha tenido antes incluso de su presencia política, y que gran parte de las cosas medio extrañas que a veces observamos del comportamiento libertario tienen que ver no solo con las redes, sino también con la lógica mediática. Sí, así es. Si bien Javier Milei podemos decir que es más el presidente de la televisión, ¿no? Nacido de la televisión que de las redes sociales, sí que hay toda una corriente digital y de comunicación política, en principio asociado a la derecha, para llamarlo de alguna manera, seguidores de Agustín Laje, por ejemplo, que ya venían con un lenguaje, con una comunidad armada desde antes que Milei aparezca en las redes sociales con mucho impacto, pero Milei aparece en esa época y toma ese lenguaje, toma esa virulencia, toma esas ideas y se va construyendo una comunidad en torno a él. Hoy esa comunidad tiene algunas dificultades, ¿no? Para encontrar encuadres defensivos, para organizarse, para estar todos cohesionados, pero sí es cierto que desde aquel Cambridge Analytica de Estados Unidos hasta hoy, todos saben cómo usar o cómo segmentar las publicaciones o el contenido, pero esta comunidad encontró algo orgánico, ¿no? Hasta organizado, muchas veces o artificial, pero esa organización muchas veces era orgánica y le dio mucha potencia a Milei. Alejandro, ¿te escuchamos ahí? Así es. Lucas, Pablo, ¿cómo les va? Muchas gracias, Alejandro. Les quería preguntar cómo está hoy la situación del gobierno de Javier Milei en redes, y me anticipo un poco a su respuesta. ¿Qué margen tiene el gobierno para salir un poco de la negatividad en la cual está inmerso en la conversación digital? No sé si querés, Pablo. No, probablemente sí que venimos en los informes que hacemos mes a mes desde ADOC sobre la conversación digital. Vimos que el mes pasado fue muy difícil para el gobierno y para Milei en particular en su imagen digital. Fue el mes con la negatividad más alta en el humor social sobre la imagen del presidente. Pero siempre vemos margen para que eso mejore, ¿no? A veces cuando los datos económicos empiezan a acompañar, cuando no hay ninguna disrupción política o ningún ruido político, eso se puede acomodar, sobre todo viniendo de niveles tan altos, pero como seguramente va a explayar Lucas, también hay cuestiones puntuales que son mediáticamente muy llamativas, como fue el escándalo Adorni, que no colaboran para nada con el humor social en relación al gobierno, que por ahora recupera algunos puntitos en mayo con respecto a abril, pero que sigue teniendo dificultades. Lo que dice Pablo de eventos disruptivos es muy importante porque lo de Adorni fue eso. Recordemos que desde la elección de octubre, para empezar a mirar también un poco más la película y no tanto la foto, el gobierno venía con una relativa tranquilidad en la conversación, acompañada de tranquilidad política, del impulso que le había dado el triunfo electoral. Eso en febrero-marzo se empieza a romper y con Adorni de repente lo que empezó a suceder es, hay un tema que predomina en la conversación y que sobre todo esto en abril terminaba tapando por ahí posibles anuncios positivos del gobierno. Cuando vos analizás abril, por ejemplo, los temas de conversación, te encontrabas que había uno solo donde había predominado la positividad, muy pequeño, que era el Banco Central relacionado a la capacidad de acumular reservas. En el resto de temas, inflación, incluso en la agenda internacional con Trump, lo que empezó a pasar es que las comunidades opositoras se empezaron a organizar para imponer un encuadre contrario al gobierno y el gobierno, en una situación absolutamente defensiva, tampoco pudo dominar la conversación en esos temas que le son favorables.
Un tema disruptivo, mediático, lo explico muy brevemente para estar en la misma página. Hace 10 días Santiago Caputo acusó a Martín Menem de administrar una cuenta de X con mensajes contrarios al gobierno. Bueno, a partir de ahí Milei y Menem lo negaron, pero la tropa libertaria digital insistió con este planteo. ¿Qué vieron acerca de este fenómeno? Sé que es muy reciente, pero ¿qué pudieron evaluar en estos primeros días? Yo hago una salvedad anterior, si se quiere, que es esta disputa entre los Menem, la supuesta cuenta periodista Rufus y Caputo, habla de una lógica muy digital que tiene la comunidad libertaria. Esta es la forma en la que la comunidad libertaria dirime cuestiones. Cuando uno analiza antes incluso de la entrada en política de Milei, cómo las discusiones se saldaban, las internas libertarias se daban mucho por acá, por el doxeo, por el exponer bueno, quién está detrás de esta cuenta, quién está detrás de esta otra. Digo también porque es una lógica que a veces políticamente no tiene demasiada explicación, pero ellos dirimen las cosas así, digo, ¿no? Este es su Ezeiza, su Quinta de San Vicente. Su campo de batalla es ese. Si bien nosotros no medimos en profundidad, digo, lo que fue generando. A mi entender, veremos si Pablo está de acuerdo, pero creo que la comunidad libertaria apareció después de mucho tiempo. Yo diría, no sé si la palabra es escondida, porque ahí después sale el clip y las palabras, pero sí, bueno, estaba bastante desconectada de las conversaciones alrededor de Milei, ¿no? Sí, ahí la interna se había convertido en un sector de la comunidad oficialista en silencio, ¿no? O en no tanta actividad. Y este episodio de periodista Rufus, nosotros, por ejemplo, medimos que en redes sociales entre el 16 de mayo y el 19 de mayo, el término periodista Rufus fue mencionado 193.000 menciones, 193.000 veces en el ecosistema digital. En el mismo periodo de tiempo, 170.000 veces se mencionó a Adorni. Es decir, que mientras bajaba el tema Adorni, irrumpe la interna y otra vez se está hablando de algo que al gobierno no le hace bien. En este caso, no tanto por el impacto digital, pero sí por el impacto político, ¿no? De volver a verlo dividido internamente, de una comunidad digital que empieza a destaparse, que también hay funcionamientos no siempre orgánicos. En ese sentido, y retomando la respuesta anterior a Alejandro, ese es el desafío del gobierno, ¿no? Poder controlar esa narrativa digital y volver a encauzarla de una manera organizada con un encuadre que para el gobierno sea positivo. Porque sumo algo a esto que sí es importante, que lo que ha demostrado el Rufus Gate, digamos, periodista Rufus, toda esa discusión en Twitter es inclusive el desgobierno que tiene el propio Milei sobre el dispositivo comunicacional. Digo, porque es algo que lo expone a Milei a, por ejemplo, de tener que decir, para balancear internamente a uno de los sectores, no, bueno, a Martín Menem le plantaron esta cuenta. Y vos tenés a los tuiteros libertarios diciendo, no le mientan al presidente, que esa es la frase que usó Gordodán, diciendo, no, esto no es así. Esto lo que expone de alguna manera es también, bueno, lo corrido que parece estar el propio Milei de este tipo de discusiones. Y la horizontalidad de las redes, ¿no? La horizontalidad de las redes y cómo también vos tenés sectores militantes que dicen, lo cuidan al presidente, pero a la vez lo exponen, porque a la vez que te digo, che, no le mientan al presidente, lo estoy mostrando como alguien, digo, absolutamente desconectado de lo que pasa, ¿no? Bueno, Pablo, decías, no le beneficia al gobierno, pero sí a Adorni. Alejandro, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, primero un comentario a lo que decía Lucas. Qué bueno que las diferencias internas se salden ahora en X, Twitter, y no en la autopista Richeri a los tiros, ¿no? Eso me parece un gran avance colectivo. Vuelvo al tema Adorni, ¿no? Que ya está en carpeta, ¿no? Sobre la mesa de noticias hace 60, 70, casi 80 días. Como se dice en el mercado financiero, ¿el efecto Adorni ya se prició, ya está en los precios? ¿O es algo que puede seguir teniendo impacto tanto en la conversación digital como en la dinámica política, vis a vis vaya avanzando su causa en la justicia? Bueno, ahí depende cómo lo mires. Te diría, siguiendo la cuestión de si prició o no, qué periodo de tiempo vos agarres para ver el activo, ¿no? Si agarrás el mensual, mayo va a ser un mes con niveles de menciones bastante altos. Adorni hasta el día de hoy está en casi 2 millones de menciones. El mes pasado estuvo en 2.3 millones y el primer mes en 2.8. Ahora, cuando vos analizás el día a día, el movimiento cada 24 horas, lo que vos tenés son unos primeros 10 días con muchísima presencia
y los siguientes 15, 20 días con mucha menos presencia. Ahora, también esto tiene que ver con lo que llamamos los circuitos de novedad y de consolidación. Va a estar atado necesariamente a, bueno, qué novedad aparezca. Si bien lo que uno puede decir de eso es, bueno, quizás cada novedad que aparezca necesariamente tiene que tener mayor novedad que la anterior, digo, si no, termina siendo como un acumulado de manchas, ¿no? Que terminan consolidándose en lo que llamamos un estigma. Es decir, bueno, ya Adorni no genera novedad, pero es una mancha, una característica muy difícil de sacarle al gobierno, ¿no? Sobre todo la mancha que nosotros denominamos de la corrupción. Recordemos que este escándalo aparece 10 días después de que el presidente en apertura de sesiones dijera la moral para nosotros es una política de Estado. Sí. Digo, ahí me parece que está la cuestión. No sé si Pablo, si... No, sí, me parece que está descontado de alguna manera, pero como decía Lucas, esto se mueve por un ciclo de novedad y consolidación que viene apareciendo todo el tiempo. Todas las semanas hay una novedad, algo mediático llama la atención, desde las jubiladas, desde la cascada, ¿no? Como cosas que rompen, ¿no? Un poco lo mediático, pero sí me parece que el gobierno con ciertos indicadores que puedan mejorar, con esta interna un poco más ordenada y este cierto desgaste del tema Adorni podría empezar a reencauzarlo. En definitiva y en resumen, nosotros lo que vemos desde ADOC es que el gobierno debería cuidar que no empiece o que no se consolide una dinámica similar a la del año pasado, que desde febrero del 2025 hasta casi las elecciones de octubre, la negatividad fue siempre más alta que la positividad. Escándalo de Andis, Libra y todo lo que sucedió desde el discurso de Davos de 2025. La idea es que es una alerta para el gobierno que no vuelva a suceder ahora, ¿no? Porque si no hubiera sido por el salvataje, podríamos estar en una situación política diferente. En este mundo de novedad tras novedad traigo otro episodio a la mesa del último fin de semana. Milei difundió un mapa falso, tenemos para mostrarlo en pantalla, en donde por un lado, ahí lo vemos, la provincia de Buenos Aires aparecía como la única en negativo respecto al supuesto crecimiento y por otro lado se nos cayó el mapa, por ejemplo, Tucumán. ¿Qué lugar tienen las fake news en Argentina hoy? Bueno, tiene un lugar muy importante. Lo que me gustó es que me hizo acordar a que en la época del virreinato había una gobernación que se llamaba Salta del Tucumán. Digo, que acá parece haber sido reeditada. Javier Milei es una persona que retuitea muchísimo a las menciones o a las publicaciones que lo mencionan. Es una persona que retuitea y revalida todo el tiempo a aquellas personas que hablan bien de él. No importa si lo que dicen es verdadero o falso. Digo, ahí la discusión no está en cuestión. Entonces, en este sentido, lo que pasó acá probablemente haya sido que del mucho tiempo que pasa el presidente en Twitter, bueno, haya visto un dato que positivamente iba de acuerdo a lo que su relato marca y le dio RT, digamos, ¿no? Sí, esto en la profundidad lo que habla es de un presidente que como usuario digital tiene lo que llamamos un comportamiento troll. No es un troll porque su identidad está clara, pero el comportamiento es sin dudas el de un troll. Y volvemos a lo de periodista Rufus y eso, ¿no? Lo que habla esto también es del poco tiempo que el presidente y su entorno se toman para verificar ciertas cosas, ¿no? Así como ante el caso de la cuenta periodista Rufus atribuida a Martín Menem. Primero la respuesta fue que se había montado, después que había sido un error, después como todo eso lo que hace es una imagen de un tanto de desconcierto, poco control, en este caso agravado porque es el presidente, pero no lo acotaría a Javier Milei, sino también muchos funcionarios que compartieron este mapa, que más allá del detalle, no tan detalle de que falte una provincia o no, lo que hace es también dudar de los datos que están ahí. A mí lo primero que me da es, bueno, quiero ver entonces si falta Tucumán, el dato de 2.1, ¿será cierto o no será cierto? También cómo se deslegitima el propio dato en caso de que sea positivo. Pero me quedo con esto del comportamiento troll del presidente que en este caso comparte mal un mapa, pero que puede ir desde compartir el link a una estafa o muchas otras cosas que son un poco más peligrosas, ¿no? Voy a otro caso que también se dio este fin de semana, que es el anuncio supuesto de la política del gemelo digital. Un video que ni siquiera había pasado por instante. Nosotros que trabajamos en comunicación, digo, antes de subir un contenido, los contenidos pasan por múltiples instancias de curación, revisión. Un video que tenía logos de empresas que no sabemos qué rol cumplen en esto, errores de tipeo, y eso fue subido como el anuncio de una pretendida política de Estado, y no estaba claro, bueno, qué datos se van a usar, cómo se van a usar, con qué ley se van a marcar, digo. Eso creo que también habla de lo que mencionaba Pablo, que es muy importante, que es este comportamiento. Porque el comportamiento del troll, la única finalidad que tiene es impulsar un tema en agenda y sostener una conversación.
y ir a fondo con eso, independientemente de si los datos son positivos, negativos, falsos, verdaderos. Se trata de tener un encuadre y un tema en agenda. Ese comportamiento se ve en este sentido, se ve cuando comparte un link para suscribir a una moneda digital o para anunciar una supuesta política de Estado que no sabemos ni cómo se va a implementar, ni dónde, ni quién lo va a controlar. Aclaro por las dudas que la fuente que estaba ahí atribuida en el mapa salió a decir que no tenía nada que ver con esos números, por las dudas. Alejandro, ¿alguna pregunta para ir cerrando? Bueno, Lucas, Pablo, a veces la política no siempre es un juego de suma cero. Lo que desacumula un líder o un espacio no necesariamente lo acumula o lo trae para sí, digamos, a un líder o un espacio. ¿Está pasando esto en Argentina en los últimos meses con esta negatividad de Milei? ¿No hay nadie capitalizándolo? ¿O hay alguien, o quizás varias personas o varios espacios, capitalizando un poco esto y creciendo en positividad o en menciones en las redes? Bueno, en las redes todavía no lo hemos observado. Bueno, Pablo seguramente ahora me va a corregir. En tanto y en cuanto a la mirada política, no se observa una alternativa. Digo, el gobierno está en un escenario de debilidad, sí. Está en un escenario donde está perdiendo terreno o está hoy peor que como estaba hace 5 o 6 meses también. En el Congreso esto no se refleja porque en el Congreso, al tener los números postelectorales, sigue aprobando proyectos de ley. Lo que me importa a mí entender acá es que el gobierno entró en un tercer año que siempre para los oficialismos son problemáticos desde lo económico, desde lo comunicacional y desde la iniciativa política, y se está generando lo que nosotros llamamos una condición de posibilidad. Hoy nadie lo está capitalizando. Ahora, si políticamente se ordena, pasa a capitalizarlo en muy poco tiempo. Yo igualmente siempre, también para amorigerar un poco mi propia ansiedad, trato de decir, bueno, hay que esperar todavía. Recordemos que en 2019 el escenario recién empezó a estar medianamente formado, estamos hablando de abril, mayo de ese año. En 2023 el escenario de tercios recién fue una expresión de Cristina Kirchner en marzo del 2023. Hasta ese momento no se veían las encuestas y después eso empezó a ordenarse. Bueno, recién todavía estamos cerca de mediados del tercer año, falta todavía, pero hay una condición de posibilidad. Hoy en redes no se observa, el protagonismo sigue siendo de Javier Milei, para bien y para mal, y después el resto de los dirigentes políticos está varios escalones por debajo. Te hago una pregunta brevísima para terminar, porque aparece el nombre de Kicillof, aunque no lo nombremos, y él tiene una relación distinta con las redes. Valora más el uno a uno, los actos, más tradicional, un liderazgo más tradicional. ¿Cómo puede impactar eso en una eventual campaña presidencial? Bueno, le tiro el centro, digo, a Pablo, pero lo que yo no veo de Kicillof hoy, que lo consolide, por lo menos en la comunicación digital, es, bueno, una comunidad que lo sostenga, que lo empuje y que incluso genere encuadres a los que él se pueda subir después. No sé, Pablo. Sí, a ver, nosotros primero todos los indicadores digitales de los que conversamos o que analizamos los comunicamos con mucha confianza, en el sentido que los complementamos con otros indicadores como las encuestas públicas o los índices de confianza en el gobierno, y vemos siempre una simetría, ¿no?, en lo que pasa en el mundo digital, que no siempre se extrapola a lo político, pero vemos una tendencia similar. En ese sentido, me parece que creo que hay mucho de lo político que está guardándose para después del Mundial. Cuando termine el Mundial de Fútbol, que es un evento disruptivo, sobre todo en Argentina, vamos a estar muy cerca de estar a un año de las elecciones. Y si bien es cierto que en febrero o marzo del año que viene quizás se terminen de configurar todos los protagonistas de las elecciones, es cierto que hoy, desde lo digital y desde lo político, no se ve a alguien que lo esté capitalizando. El otro día, la última novedad quizás fue el lanzamiento, por lo menos a nivel comunicacional, de Sergio Uñac, que tampoco es alguien que tiene un impacto digital grande. Kicillof lo levanta, pero vuelve a caer, no lo sostiene. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí va a necesitar primero ordenar la política interna y a partir de eso ver si se puede formar una comunidad de respaldo, pero me parece que va a tener que reflotar algo muy similar a lo que fue la famosa campaña del auto recorriendo la provincia, hacer algo disruptivo para ir al lenguaje de redes y primero despegarse de ciertas imágenes que no le son favorables y después hacer un ruido en el mundo digital que hoy no tiene. Lo viejo funciona. Creo que es el resumen. Gracias, Pablo, Lucas, por su participación. Gracias, vamos a un breve corte y gracias. volvemos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más.
Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Zen, ella es Fan, Rie y ellos están donde quieren estar. Acá, hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Ya estamos de vuelta en El Economista TV. En este bloque nos acompaña Cecilia Lucia Puig. Bienvenida. ¿Cómo estás, Denise? Un gusto acompañarlos. Muy bien, directora de Líderes TV, que organiza este gran evento que se viene para el 9 de junio, el foro CEOs Evolution. Contanos un poco en qué consiste y qué expectativas tienen. Realmente es un placer poner el 7º Líderes TV Forum de CEOs a las puertas del Mundial. Por eso decimos que este es el otro partido, el partido que se juega desde Argentina en un momento de transformación extraordinaria en términos de inteligencia artificial, de energía, de sustentabilidad, de todo lo que está pasando en industrias, por ejemplo, como el agro, sectores o como la minería, que están traccionando la economía y que nos pueden llevar a un país diferente del que estamos en este momento. Así que que es un evento, decimos que son 2, ¿no? Porque se podrá ver a través de streaming, a través de Líderes TV ARG, del canal de YouTube, y con speakers muy destacados. Abre el embajador de los Estados Unidos, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Vamos a tener paneles de economía, de transformación en la inteligencia artificial, del que va a estar un Enrique Sebach, o mencionaba economía y me viene a la mente a Baruch Sáenz, que es el presidente de Banco Itaú en Argentina, o a la presidenta de Google Cloud, ¿no? Todos los sectores económicos representados. Sí, porque creo que es una forma de tener una mirada transversal de lo que está pasando en nuestro país. Un tiempo totalmente disruptivo, atravesado por la inteligencia artificial. Hoy más del 70% de las empresas utilizan inteligencia artificial y lo que sabemos es que las cosas no van a seguir iguales, que tenemos que adaptarnos rápidamente, ¿no? Se hablan de los agentes de inteligencia artificial que ya están desarrollando cada uno de los usuarios puertas adentro en las empresas. Entonces el desafío es ver cómo se hace esta acelerada del desarrollo y este catch-up, ¿no? Acercarse de Argentina hacia países que tienen niveles de desarrollo más altos en términos de economía y en términos de política en general. Estamos con Alejandro Radonjic, te escuchamos. Bueno, Denise, gracias Cecilia por estar. Un gusto, Alejandro, qué bueno saludarte. Igualmente, lo mismo digo, Cecilia. El link para anotarse y para ver más información acerca de quiénes van a estar es liderestv.com.ar, ¿no? Así es, ahí van a ver detalles de la agenda, de los speakers, y es un evento que se transmite en vivo a través de streaming desde las 9 de la mañana de manera ininterrumpida hasta la 1 del mediodía. Entonces vamos a hablar de, ¿cómo te digo? Incluso haciendo un paralelo entre lo que le permitió a la escaloneta ganar la tercera estrella y lo que nos puede permitir a la Argentina salir adelante, aprendiendo también de los valores de nuestro equipo de fútbol. Alejandro, ¿querías hacer alguna pregunta en particular? Es un gran evento, sí, porque a diferencia de otros que quizás están enfocados en energía, minería, acá tenemos un poco de política, finanzas, tenemos consumo masivo, va a estar el CEO de Danone, por ejemplo. Juan Garibaldi. De tecnología como, ahí va, Google Cloud. Tenemos gente del sector de los autos, también de la industria. Martín Zuppi, que es el presidente de Stellantis para Argentina. Es que creo que es una oportunidad para darle a todos los sectores conocimiento colaborativo. Mira, el que se queda dentro de su propia burbuja y un factor que ha agudizado los algoritmos en las redes y en los celulares es que solo vemos información de nosotros mismos.
información de lo que solo a nosotros nos interesa y terminamos en burbujas informativas que, lejos de darnos una curaduría general de la información y de los elementos más importantes que nos están atravesando en la economía, en la política, en los negocios nacional e internacional, solo sabemos mucho de poco y cada vez menos. Entonces, creo que esto es una oportunidad para aprender transsectorialmente. De hecho, va a estar tanto el embajador argentino de Estados Unidos como el presidente de la Cámara China, porque acá es disruptivo lo que estamos viendo en este contexto. Un Trump que va a visitar a Xi Jinping y a la semana siguiente lo tiene al presidente de Rusia, Putin. Cecilia, muchas gracias por tu participación y te deseamos muchos éxitos para el evento que se viene. Recordamos 9 de junio. Gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos de nuevo el martes que viene en una nueva edición de El Economista TV. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto se identifica con 3 letras y cada pasajero también. Ella es Sean. Ella es Fan. Ríe. Y ellos están donde quieren estar. Acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.